Un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Una vez más estamos llegando hasta sus hogares a través de este medio de comunicación que es la Internet. Les pido de favor que llamen a su familia, que la sienten a la mesa y que podamos caminar a través de la Escritura hoy. Y gracias por estar aquí. Bendito sea el Señor, que es bueno que nos permite hacerlo. Así que bienvenidos todos, gracias. Vamos a orar y a poner todo en las manos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cierre sus ojos y oremos. Bendito Dios, eres bueno y fiel, Padre. Nos ponemos en tus manos. El honor y la gloria son para ti, Rey. No hay otro como tú. Eres el Dios único. Eres el Dios verdadero y eterno, Señor. En tus manos ponemos nuestra vida. Honor y gloria al que todo lo merece, a Jesús, el Señor y el Salvador de nuestras almas. Padre, gracias, Señor. Nos disponemos a caminar a través de tu palabra. Graba tu verdad en nuestra mente y en nuestro corazón y se haga vida en cada uno de nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muy bien. Bienvenidos todos. Gracias por estar aquí. Romanos capítulo 3, versículo 21 al 26. Leamos esta parte. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, y con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Muy bien. La expresión justicia de Dios se usa de tres maneras que quisiéramos analizar hoy. Justicia significa el carácter de Dios. Indica el carácter justo. Indica la justicia y la perfección que Dios mismo posee y que Él manifiesta. La segunda cosa, la justicia, se refiere a la falta de un carácter piadoso en el hombre. Se refiere a la naturaleza y conducta pecaminosa. Una conducta depravada e injusta, torcida e imperfecta del hombre. La tercera cosa es que justicia significa rectitud. Esto es la perfección que Dios da al hombre en Cristo Jesús. Cuando acepta que el Señor Jesucristo quite sus pecados, el hombre recibe la justicia de Dios. Cristo viste al hombre con la justicia misma de Dios por la fe. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Filipenses capítulo 3, versículo número 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Romanos 3, 21 y 22. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Ahora se revela la justicia. Dios ahora revela cómo puede el hombre reconciliarse con Él. La palabra ahora es un punto de quiebre cataclísmico en el mensaje de Romanos. Señala un punto central en la historia de la humanidad. Es como decir dos cosas. Antes, en otro tiempo, centenares de cientos de años antes, Dios tuvo paciencia en que toleró los intentos del hombre de lograr una justicia propia por medio de la ley. Pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios. La justicia que se encuentra en el Hijo mismo de Dios.
Antes, en otro tiempo, los hombres pecaban y seguían pecando, y aprendieron la imposibilidad de dejar sus pecados. El periodo que el hombre estuvo bajo la ley le mostró la imposibilidad de obtener la justicia por sus propios medios. Pero ahora ha llegado el tiempo de la justicia de Dios, la justicia que se encuentra en el mismísimo Hijo de Dios. La justicia de Dios para el hombre es aparte de la ley. La justicia tiene que ser sin la ley, porque la ley falla en dos esferas críticas. La primera es que la ley no admite la desobediencia. Exige la obediencia. El que desobedece la ley se hace transgresor, es culpable, y por ser culpable debe de ser condenado. La ley no tiene el poder para convertir en obediente a una persona. No tiene el poder de impedir que una persona desobedezca. Solamente señala la desobediencia de la persona y la carencia de poder para ser obediente. Solo manifiesta la incapacidad de una persona para lograr ningún tipo de justicia por sus esfuerzos propios. Por lo tanto, si Dios había de tener hombres viviendo en su presencia, tenía que proveer una justicia aparte de la ley. Tenía que haber una justicia que no tuviera nada que ver con la ley. La justicia de Dios en favor del hombre fue anunciada en el Antiguo Testamento, los profetas y la ley. Esto se ve claramente en las vidas de Abraham y de David. Romanos 4, versículo número 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Juan capítulo 5, verso 39, 46 y 47. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? La justicia de Dios se revela en Jesucristo, cuando Jesucristo vino a la tierra para revelar la perfecta justicia de Dios. Jesucristo vino para vivir una vida sin pecado, una vida perfecta. Vino a vivir la vida ideal, la vida representativa, la vida que es el modelo a seguir. Jesucristo es la perfecta encarnación de la justicia de Dios. O para decirlo de otra forma o manera, la justicia de Dios es Jesucristo. Romanos 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Primera de Corintios capítulo 1, el versículo número 30. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Filipenses capítulo 3, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Romanos capítulo 3, versículos 22 y 23. La justicia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La justicia es para todo aquel que cree. Notemos que la justicia es para el creyente y puesta sobre el creyente. La justicia es dada a la persona como una posesión. Segunda de Pedro, capítulo 1, el versículo número 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aleluya. Juan 14, versículos 16 y 17.
Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. La justicia es puesta sobre el creyente como una cobertura o como una vestidura. Segunda de Corintios capítulo 5 verso 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Efesios capítulo 4, versículo número 24. Y vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Colosenses capítulo 3, versículo 3 y 10. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Todos necesitan la justicia. No hay diferencia ni distinción entre los hombres. Hay dos razones por ello. La primera es que todos son pecadores. La palabra pecaron, hamartano, en griego es aoristo. Esto es, que se trata de un suceso que ocurre de una vez para siempre. Se refiere a la entrada histórica del pecado en el mundo. Esto significa que todos los hombres heredaron la naturaleza de sus padres y madres pecadores. Han pecado y son pecadores. No pueden dejar de pecar. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Gálatas capítulo 3, el versículo número 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Primera de Juan capítulo 1, el versículo número 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Génesis capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Primera de Reyes, capítulo 8, verso 46. No hay hombre que no peque. No hay hombre que no cometa una falta. Salmo 53, versículo 3. Cada uno se había vuelto atrás. Todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Proverbios, capítulo 20, verso 9. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Eclesiastés, capítulo 7, el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Isaías, capítulo 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 64, versículo número 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Miqueas capítulo 7, el versículo 2. Faltó el misericordioso de la tierra, y ninguno hay recto entre los hombres. Todos acechan por sangre, cada cual arma red a su hermano. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito seas por siempre, Padre. Así que la justicia de Dios, veíamos que se usa de tres maneras. Significa el carácter de Dios, se refiere a la falta de un carácter piadoso en el hombre y también significa rectitud. Esta es la perfección que Dios da al hombre al conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La justicia es puesta sobre el creyente como una cobertura,
como una vestidura. Segunda de Corintios capítulo 5, el versículo número 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya, gracias. La justicia de Dios demandaba la muerte del hombre. Y Dios, al ver que el hombre era condenado a muerte, entonces él pacientemente esperó. Pacientemente esperó, ¿verdad? ¿Y qué esperó? Esperó la manifestación corporal de la justicia. Y esto es lo que hizo Cristo. Él es la justicia de Dios hecha carne. De esa manera entonces, al llegar Jesús, entonces Él proveyó y acabó con el pecado, para que el hombre tuviera salvación y vida eterna. La justicia de Dios provocó y entonces perdonó el pecado, porque aceptó el sacrificio que Jesús hizo por los pecadores. Eso es lo que el Padre soportó, el pecado del hombre durante todas estas generaciones pasadas, hasta, como hablábamos, del punto de quiebre, ¿verdad? Cuando la justicia se hizo manifiesta, y esto es Cristo. Y en ese momento que Jesús vino al mundo y Él apareció en el escenario de la humanidad, entonces Él tomó nuestro lugar, fue a la cruz del Calvario y murió ahí. Derramó su sangre por nosotros, dio su vida por nosotros. De esa manera se hizo la justicia divina. ¿Y qué era la justicia divina? Aceptó el sacrificio para dar salvación y vida eterna a todo aquel que crea en Jesús. ¿Y Jesús qué fue lo que hizo? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Cargó el pecado de todos en Cristo. Y el que no había pecado en él, ahora se hizo pecado, para que ahora la justicia de Dios se aplicara para todos. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Verdad? Y vestidos del nuevo hombre, hacer buenas obras, andar en el camino de Dios, vivir una vida de honor y de honra y de gloria para Dios. Vístete del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así fue como Dios nos hizo y nos desviamos. Colosenses 3 y 10. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Aleluya, gracias Dios. Él es el Señor, el Rey y el Soberano. Todos necesitan la justicia, no hay diferencia ni distinción entre los hombres. Hay dos razones, todos son pecadores. La palabra pecaron, hamartano, en griego es aoristo, esto es, que se trata de un suceso que ocurre de una vez para siempre. Se refiere a la entrada histórica del pecado en el mundo. Heredaron la naturaleza de sus padres. Madres pecadores. Han pecado y son pecadores, no pueden dejar de pecar. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. El tiempo es presente. Todos los hombres están siendo destituidos. Esto es continuamente destituido de la gloria de Dios. Los hombres están en un estado o condición de estar destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados gratuitamente. La justicia es posible solamente por medio de la justificación. Veamos dos cosas importantes. La primera es la justificación. La justificación es un don gratuito de Dios. El hombre la gana o gana la justificación, ¿verdad? No, el hombre no puede ganarla por sus propias fuerzas. La gana en Cristo. El hombre es justificado por la gracia de Dios y solamente por la gracia de Dios. No hay otra forma en la cual el hombre pueda ser justificado. La justificación es solamente a través de la redención que es en Cristo Jesús. Solo así podemos alcanzar esa justificación. Romanos 3:25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre.
para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A quien Dios puso como propiciación, ¿ah?, por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La justicia es por un acto de Dios solamente, el acto de propiciación. Propiciación significa ser un sacrificio, una cubierta, una satisfacción, un pago, una conciliación por el pecado. Veamos dos cosas importantes. Dios es el que puso a Cristo para hacer la propiciación por los pecados del hombre. Dios propuso poner a Cristo. Dios determinó, resolvió, ordenó que Cristo fuese la propiciación o el sacrificio por los pecados del hombre. Dios puso a Cristo ante el mundo como la propiciación por los pecados del mundo. El sufijo pro en la palabra griega proeteto, poner ante, indica este hecho. Dios puso a Cristo ante el mundo como la propiciación por los pecados del mundo. Dios puso a Cristo ante él mismo con el propósito de que fuese la propiciación o el sacrificio por los pecados del hombre. Dios puso a Cristo públicamente ante el mundo, mostrando que Él es definitivamente la propiciación por los pecados del mundo. Es Cristo mismo quien es la propiciación por los pecados del hombre. Pero veamos que no son sus enseñanzas, no es su poder, no tampoco es su ejemplo de vida lo que hacen de Cristo la propiciación, sino lo que hace de Cristo la propiciación es su sangre, es su sacrificio, su muerte, su sufrimiento, su cruz, lo que hace que Dios acepte a Jesús como la propiciación. Es la sangre de Cristo la que Dios acepta como el sacrificio por nuestros pecados. Es la sangre de Cristo lo que Dios acepta como la cubierta para nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que Dios acepta como la satisfacción por nuestros pecados. Es la sangre de Jesús la que Dios acepta como el pago por la culpa de nuestros pecados. Es la sangre de Cristo la que Dios acepta como la reconciliación de su ira contra el pecado. Él aceptó el sacrificio. ¿Qué quiere decir la Biblia por la sangre de Cristo? Quiere decir la voluntad de Cristo de morir o derramar su sangre por el hombre. Significa el sacrificio supremo pagado por Cristo por los pecados del hombre. Indica los terribles sufrimientos por los que pasó Cristo, por los pecados del hombre. Señala de que Cristo puso su vida voluntariamente en favor de los pecados del hombre. Juan capítulo 10, versículo 17 y versículo 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hebreos capítulo 2, versículo número 17. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Aleluya, gracias a Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros,
sino también por los de todo el mundo. Aleluya, gracias. La propiciación. Amén, gracias Dios. Primera de Juan, capítulo 4, verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El sacrificio perfecto Él lo hizo. Lucas 18:13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar que en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justicia tiene un gran propósito: declarar la rectitud y justicia personal de Dios. Dios es justo y recto, por lo tanto, Él siempre hace lo recto y siempre actúa justamente con todas las personas. Esa es la razón por la que ha provisto una justicia perfecta para el hombre. Era lo que había que hacer, lo correcto y lo justo. Él es justo por naturaleza, por lo tanto, proveyó justicia para el hombre. La justicia de Dios se ve en 4 hechos gloriosos. La primera es: la justicia de Dios se ve en que Él perdona el pecado. Cristo murió por nuestros pecados y Dios aceptó su muerte como la propiciación o sacrificio por nuestros pecados. Así que Jesús, ¿verdad?, vino en el momento apropiado y correcto, ¿verdad? En un momento en que la humanidad había vivido alejado de Dios y se le había dado la ley. Y la ley solamente había hecho manifestar esa naturaleza de pecado en el hombre. El hombre no podía obedecer los mandamientos y ordenanzas de Dios. Así que Dios fue paciente. Ahí es donde observamos esa justicia divina, la cual Dios pacientemente esperó aplicar. Porque la justicia de Dios demandaba la muerte del hombre, y el hombre estaba en pecado, y el que peque morirá, le había dicho Dios. Y eso era el dictamen, pudiéramos decir así, el dictamen de la justicia divina. Así que todo hombre cometiendo faltas o pecados iban a morir, a morir, a morir, a morir, a morir. Pero Dios en su paciencia esperó. ¿Qué esperó? La manifestación de la justicia divina para dar vida al pecador. Y entonces Cristo vino al mundo y Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y Dios aceptó el sacrificio de Cristo y nos ha dado oportunidad para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Romanos 3, 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia en los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Verdad? Y esa justicia de Dios se ve en que Él perdona nuestros pecados. Y Cristo muere por nuestros pecados y Dios acepta su muerte como la propiciación o sacrificio por nuestros pecados. Dios no rechaza la muerte de Cristo. Él no actuó en forma injusta. Por el contrario, Dios hizo lo justo, actuó con rectitud y justicia. Aceptó la muerte de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados. Por lo tanto, el hecho de que perdona los pecados declara que Él es justo. Mateo 26, versículo número 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan.
La justicia de Dios se ve en su paciencia, esto es, en su tolerancia, en su indulgencia con el pecado del hombre. Notemos algo importante. Dios no castigó al hombre por su pecado destruyendo toda carne de sobre la tierra. No lo hizo. Dios esperó hasta que Cristo viniera antes de condenar el pecado en la carne. Recordemos que Dios es justicia perfecta. Por lo tanto, Él tiene que proveer una justicia perfecta. Y tiene que proveer esa justicia perfecta para el hombre en la carne. No había hombre que pudiera encarnar la justicia perfecta. Solamente el Hijo de Dios podía encarnar la perfecta justicia y así lo hizo. El hecho de que Dios esperara hasta la venida de Cristo, que Dios en su paciencia retuviera el castigo del pecado, muestra que Dios es justo. La rectitud de Dios y su justicia son manifestadas por su paciencia. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Gálatas capítulo 4, versículo 4 al 6. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. La justicia de Dios se ve en su juicio. Aceptó la muerte de Cristo como el sustituto por nuestros pecados. Cargó el castigo del pecado sobre Cristo. Hizo lo recto y lo justo. Su justicia es manifestada por su juicio. Isaías 53, versículo número 4 al versículo 6. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. La justicia de Dios se ve en que es Él el que justifica a todo aquel que cree. Dios toma nuestra fe y la cuenta como justicia. Toma nuestra fe y nos juzga aceptables en su presencia. Ahora bien, todo hombre que piensa sabe que no es justo. Que el hombre sabe que no es puro, que no es santo, y tampoco carece de pecado. El hecho de que Dios acepta la muerte de Cristo como el sacrificio por nuestros pecados y nos justifica muestra una maravillosa verdad. Muestra que Dios es justo. El hecho de que Dios es nuestro justificador manifiesta su justicia. Hechos 13, verso 39. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Es maravillosa esta expresión. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Aleluya, gracias. El Dios nuestro es extraordinario. No podíamos cumplir la ley. El pecado se hizo manifiesto. La desobediencia, la violencia, el asesinato, la muerte, el lesbianismo, homosexualismo, la división, todo eso se vino a manifestar de una forma terrible. Pero Jesús se despojó de su gloria porque Dios tuvo a bien enviar la justicia al mundo.
Y Jesús se manifiesta, y los hombres religiosos, se supone conocedores de la palabra, no están exentos de pecar, del pecado, porque aunque conocían la ley, no podían cumplir con ella. Por lo tanto, Cristo vino y Él se hizo pecado para librarnos a nosotros, para darnos salvación y vida eterna, y que la justicia de Dios se aplicara aún en esas debilidades. Pero ahora tenemos, por medio del bautismo, esa aspiración a una vida nueva, lo que antes era imposible. No había ni siquiera el pensamiento, el lugar a Dios en nuestras mentes. Mas, sin embargo, Dios fue bueno y envió a su Hijo. Su Hijo se hizo pecado para poder llegar hasta donde nosotros estábamos, muertos en delitos y pecados. Concluimos, pues, Romanos 3:28, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Romanos 5:1, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que la justicia de Dios vino fuera de la ley. 1 Corintios 6:11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La justicia de Dios vino fuera de la ley, porque en la ley decía que si alguien desobedecía el mandamiento, había violentado el mandamiento o la ley toda, entonces había un castigo. Había un castigo, la muerte para él. La justicia de Dios demandaba la muerte del pecador. Mas Cristo vino y se hizo pecado. Y Dios aceptó el sacrificio, cargando los pecados del hombre, aceptó como el sacrificio para nuestra salvación. Se hizo pecado para que nosotros, con todas las faltas, pudiésemos vivir. Gálatas 3:24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Mi amado hermano, estamos en el camino. La justicia de Dios se ha manifestado. Por la fe te considera hoy un hombre perfecto, un hombre obediente, porque la sangre de Cristo testifica de nuestra redención. Nuestros pecados han sido pagados. Que el Dios del cielo y de la tierra te guarde y te bendiga y te libre y pelee tus batallas. Que puedas ver al Señor cara a cara, tal y como Él es. Gracias por estar aquí. La paz de Dios sea con ustedes. Amén.